Bien amigos, pues aquí a su servicio de todos ustedes para poder impartirles y compartirles un pequeño mensaje, una pequeña reflexión que queremos hacer lo más orgánica posible y por eso no he preparado texto porque quiero que fluya de la manera más orgánica posible, habida cuenta de que precisamente Pesaj, la fiesta que hemos estado viviendo en esta semana junto con Hamatsa, aunque Pesach y Hamatsa son fiestas diferentes, pero que se engarzan, ¿verdad? Es una cosa que tenemos que tener, una fiesta que tenemos que tener interiorizada. Por eso yo pienso que la mejor manera de compartirles, pues es que compartirles así sin texto preparado, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que tener ya interiorizado. Bien, Pesaj. Hasta los cristianos están diciendo ya que Pesaj es pasar por alto. Ya están cogiendo ese conocimiento, que es un conocimiento hebreo, ya están tocando las fibras hebreas y lo que hacen a los cristianos, a lo que se están dedicando es a compilar un poquito de hebraísmo para ser los reyes del mambo en sus iglesias cristianas. Pero a más de eso no quieren llegar. Y entonces pues te expresan esto de lo de Pesaj como salto cuantitativo o más que cuantitativo, cualitativo. Pasar por alto, ¿verdad? Es un salto cualitativo del cual ya están predicando. Eso es cierto. Entonces, el Pesaj es muy diferente a la Pascua judía, que es lo que hasta este momento venían predicando en el cristianismo. En el cristianismo no han estado predicando del Pesaj hebreo, que es pasar por alto, cruzar al otro lado, sino que han estado predicando hasta ahora de la Pascua judía. Entonces empezaban y partían desde una mentira, que es que la Pascua era para los judíos. Esto ya era una mentira, porque Judá solo es una tribu de Israel, de las 12 que tiene o tenía. Y entonces eso ya es partir de una mentira. La Pascua no es de los judíos. Y luego está también de que se meten a estos cristianos que han quedado ahí rezagados. Claro, se les ha metido con más facilidad lo de las ciencias bíblicas y los aportes del ateísmo y el agnosticismo referente a Pascua. Y entonces les han enseñado que la Pascua tiene una tradición, digamos, ancestral y que viene de los huevos de Pascua. Entonces, incluso los cristianos, el otro día yo oía a un ministerio evangélico argentino decir, bueno, si nos regalan huevos de chocolate de los conejitos, no pasa nada. Y eran cristianos barrigones, ¿verdad? Cristianos sin panza no mete confianza. Y claro, recibía bien ahí porque era un goloso y recibía bien. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? Ahí digo, bueno, entonces lo sacrificado a los ídolos para esta gente ya no es nada. Porque si tomas de una tradición 100% pagana, de los huevos de chocolate en Pascua, entonces, para ti entonces ya, ¿qué es sacrificado a los ídolos? ¿No es nada ya sacrificado a los ídolos? ¿No tienes que tener cuidado de nada? Es tremendo, ¿no? Cómo se llega el cristianismo a contaminar. Entonces, claro, le meten en la tradición, porque esto de las ciencias bíblicas toman de la historia, de la historicidad, del historicismo y de la antropología, por ejemplo, y de la arqueología, y entonces enseñan que esto de la Pascua viene de tradiciones
ancestrales antes que se estableciera el Pesach bíblico. Y en esas tradiciones pues toman de mitos, de mitología relacionadas con los huevos y todo eso. Se ahorrarían si pensaran por sí mismos desde el cristianismo y vieran que todos los mitos de la Pascua, incluso del nacimiento virginal del Mashiach, responden a que son parte del mismo mito, que es Semiramis, que es el mito babilónico de Semiramis, Tamuz y Nimrod. Y entonces verían que Semiramis, que es Satanasa, sobrevive al diluvio, digamos, y entonces es que se crea el mito de que desciende en una nave, en una especie de nave, y hace que se conviertan los partos de los conejos en huevos, ¿verdad? Que los conejos echen huevos. ¿Eso de qué nos habla? De un genetismo, de una genética modificada, de modificación genética que establece Semiramis, ¿verdad? Esto está en todos los mitos y a partir de ahí es que se crean. Entonces, tanto el nacimiento del Mashiach como todo esto de los mitos de Pascua, que en cada tradición, por ejemplo, en las islas de los maoríes, en la isla de Pascua se llamaba, ¿verdad? Que cuajó toda esa tradición de los huevos de Pascua, ¿verdad? En las islas Moai, por ejemplo, ¿no? Y entonces viene de eso, vienen de mitos babilónicos. Entonces, claro, me dicen, no, es que es anterior al Pesach, a la Pascua judía, me dicen, ¿no? Dicen desde las ciencias bíblicas, contaminando a los cristianos. Dicen, no, es que antes de la Pascua judía ya había Pascua pagana. Por lo tanto, te enseñan, ¿no? La Pascua judía tomó de los elementos que había en la Pascua pagana, ¿no? Y entonces no se enteran de la película, ni el cristianismo que les oye se va a enterar nunca de la película, así como tampoco se entera del nacimiento virginal del Mashiach. Porque, claro, cuando en esas ciencias bíblicas contaminantes te hablan de que el nacimiento virginal también lo tuvo Krishna, también lo tuvo el otro, también lo tuvo... también había toma de cuerpos de Dios en cisnes, en aves que dejaban preñadas y todo eso, pues entonces no enlazan el nacimiento virginal y no enlazan a Génesis 6, que es que los vigilantes tomaron para sí mujeres, ¿verdad? Los vigilantes, ángeles caídos que tomaron para sí mujeres y entonces ya modificaron genéticamente y las mujeres les parieron gigantes. Como no saben ubicar esos mitos, entonces, claro, ya el cristianismo en un sincretismo de conocimientos ya le llama Pascua cristiana o Pascua judía. Pascua judía. Y entonces ya se salen, porque ya eso ya es un conocimiento sincrético. Entonces el Pesach no tiene nada que ver con eso. El Pesach es la salida de Egipto y el Pesach también es la muerte y resurrección del Mashiach. Ahora, la otra parte. ¿Y qué tiene que ver entonces Stephen Hawking en todo esto? Bueno, pues Stephen Hawking, en lo que quiero explicarles, es que estos agnósticos y ateos que llevan ahora mismo la voz cantante de la teología, cosa que no tendría por qué nunca haber sido así, pero como esta camada de cristianos son tan idólatras, necesitan referencias espurias y ahí tienen a lo de las ciencias bíblicas, son ateos y agnósticos, pero tiran de ellos. Y entonces yo le preguntaría a los cristianos que toman de esta gente agnóstica y atea que está llevando la academia teológica nada menos al día de hoy,
que están encabezándoles, quieran o no. Y les preguntaría, bueno, pero ellos, esos de las ciencias, ¿creen en Stephen Hawking? Porque ellos no creen en muchas cosas, no creen en los milagros de Jesús, no creen en que Jesús haya sido el único Mesías, no creen bueno, no creen en nada, deconstruyen todo, intentan deconstruir todos los versos, todos los textos, ¿verdad? Pero sin embargo sí creen en otra figura, que es Stephen Hawking, ¿verdad? A Jesús lo van a poner siempre en duda, cosa que es absolutamente cierto porque no hubo nunca un Jesús, fue Yahshua o Yeshua. Incluso les puedo permitir que desde ahí hablemos. Entonces, sí se creen, sin embargo, a Stephen Hawking. Y lo que Stephen Hawking decía, las mamarrachadas que decía o que le hacían decir. Entonces, si creen en Stephen Hawking, yo les preguntaría, si yo fuera cristiano, bueno, si te voy a seguir, señor agnóstico o ateo, respóndeme a esta pregunta. ¿Quién hablaba a través de Stephen Hawking del ordenador que tenía en la silla, en la silla de paralítico? Donde es que esa voz podía leerle el pensamiento a Stephen Hawking. ¿Se ha inventado ya una tecnología que nos lea el pensamiento? Bueno, y entonces, ¿cómo es que esa máquina hablaba supuestamente lo que pensaba Stephen Hawking? Si no se ha inventado todavía una máquina que nos lea el pensamiento, ¿cómo podía salir lo que Stephen Hawking estaba pensando? Porque movilidad no tenía. Apenas, a lo mejor para mover un dedo. Con un dedo escribía o qué escribía o toda esa complejidad de los universos y de los agujeros negros, los universos paralelos, agujeros negros, teoría de cuerdas. ¿Eso de qué salía? ¿De dónde? ¿Cómo lo explicaba? Entonces, si el catedrático energúmeno académico ateo agnóstico pone en duda todo lo que es de Biblia, pero no pone en duda a Stephen Hawking, a la piltrafa Stephen Hawking, entonces, ¿a quién están siguiendo ustedes, señores cristianos? Pónganse a investigar en las fuentes donde toca. Si van a investigar Pesach, no vayan a investigar en Pascua judía porque eso no existió. Lo que existió y existe es Pesach, el pasar por alto, y su logro completo que fue a través de la muerte y resurrección del Mashiach. Y hasta aquí esta breve reflexión. No se olviden que esta noche estamos con el tema de la sabiduría de este mundo, no se la pierdan. Shalom, shalom, besos y abrazos.